Manda emojis para saludar. Entonces te respondemos también con emojis aquí. A ver. Por acá todo muy chévere. Hemos estado conversando mucho esta semana, preparando las cositas que queremos que pasen hacia el final del taller. Permítanme que tengo que responder aquí una cosita familiar. No escribiste nada, no sueles escribir tan rápido, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no sea que sea rápido, pero eh, pues que fluya más? ¿Qué crees? ¿Que dónde estás? Deberíamos apoyarte para que te fluya un poquito más. Edgar también, bienvenido Edgar el día de hoy. Permítanme que debo atender aquí un temita con mi señora madre. Hola, Edgar, sí. Muchas gracias. Claro. Estoy re paila. Re, re la verga. ¿Ah? De la lluvia. Hola Laura, estamos esperando unos minuticos para iniciar la clase. Hola, Edgar, ¿tienes una pregunta? No. ¿Tú has escrito algo? No, qué pena, es que no sé manejar bien este aparatejo y se me queda la mano levantada. Discúlpenme, por favor. Dale, tranquilo. Voy a ver si la puedo bajar. No la tengan en cuenta si permanece levantada todo el resto de la clase. Gracias.
Bueno, creo que podríamos ir dando inicio a nuestra conversación el día de hoy. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haber participado también de todas las actividades del taller o de las que hayan podido participar. Creo que ha sido un espacio que hemos disfrutado muchísimo, tanto en la preparación del material, la preparación de los contenidos, como en el trabajo que hemos podido compartir con todos los asistentes. Tenemos hoy una asistencia especial de Virellita desde la biblioteca. Por ahí, saludos, para que echemos un ojo a cómo funcionan las bibliotecas por dentro. Está muy chévere. Ay, sí. Muchas gracias por Sí, compartir para que esa mirada hacia el interior de las bibliotecas. Tenemos hoy no también ve. asistencia de los compañeros, está John presente, está Esteban también presente, sé que Pilar está también por acá tras bambalinas, haciendo que todo funcione. Y todo el colectivo de Tertulia, pues hemos estado muy atentos a poderlos apoyar con los ejercicios de edición de los textos, que es precisamente lo que teníamos programado hacia las sesiones finales del taller. Y para eso, para contarles o para prepararnos de cara a cómo es que se viene o cómo se trabaja, mejor dicho, la edición de un texto, pues yo les armé por aquí un poquito de qué es eso de los procesos editoriales, porque una cosa es sentarse a escribir, pero cuando uno se siente a escribir, si uno quiere imprimirlo en la casa, pues es muy sencillo, lo manda a la impresora o lo lleva al centro de impresión de la esquina y ahí lo apoyan a uno y le resuelven el tema. Pero cuando hay una publicación o cuando está, digamos que comprometida o en curso una publicación, pues hay unos procesos que hay que atender, sobre todo para garantizar la calidad de los textos y la calidad del contenido y la calidad de la obra misma. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer el tema de los procesos editoriales, que es algo que les quiero contar brevemente. Yo trato de no extenderme mucho acá porque creo que el grueso de la sesión de hoy o la parte fuerte de nuestra sesión de trabajo estará precisamente en ver en vivo y en directo cómo es que funciona esto. Pero yo les puedo empezar contando que cuando hablamos de procesos editoriales, todas las publicaciones que nosotros podamos tener en la mano, a las que nos hayamos acercado, cualquier libro que hayamos visto en la biblioteca, en una librería, cualquier libro que esté por ahí en la casa, que hayamos heredado de un familiar, de nuestros padres, todas esas publicaciones llevan procesos editoriales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, pues hay, mejor dicho, como quien dice, no le debemos tener miedo a los procesos editoriales, porque en mi caso en particular, lo que he notado es que nos frenamos, ¿sí? Como quien dice, después de escribir el texto, que es el proceso que hemos llevado a cabo, después de haber participado de un taller de escritura o después de haber participado de un proceso de creación literaria, pues sucede a veces como que hay como un temor a dar el paso siguiente y ese paso siguiente es precisamente los procesos editoriales, o son los procesos editoriales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a darnos apoyo, en este momento vamos a entender un poquito cómo suceden esos procesos editoriales, quiénes están involucrados en eso, cuál es la cadena y dónde estamos parados para poder mirar nuestros textos. Y por ejemplo, como dice Claudia, que no, que a veces me paro un poco porque desconozco las reglas algunas reglas de escritura y eso como que me frena porque reescribo. Eso está bien, eso es parte de los procesos creativos. Pero con respecto a los procesos creativos, tenemos también que ser ordenados y poderles dar un cierre al proceso creativo y a partir de ahí entonces empezar el proceso de trabajo editorial, que es lo que queremos hacer en las últimas sesiones de este taller. Para eso lo hemos programado de esa manera. Entonces voy a pasar aquí a la siguiente diapo y contarles un poquito que esto se conoce como la cadena del libro y la lectura. La cadena del libro y la lectura, pues efectivamente empieza donde estamos parados nosotros, que somos como los autores. Hay otras personas que vienen después del autor o que están paradas al lado del autor, que son como quien lo ayuda a escribir,
quién lo ayuda a veces a corregir el texto, quién lo ayuda con ideas, quién lo ayuda mostrándole teoría literaria, mostrándole las nuevas lecturas. Hay muchas cosas que el autor o muchas personas con las que el autor puede complementar su trabajo de creación. Y luego viene entonces una persona que ayuda a conectar a ese autor con los editores, ¿sí? Esos personajes son los agentes o muchas veces son los impresores que se dan cuenta que hay una obra nueva que valdría la pena pasar por el proceso editorial. El editor, señalado aquí en azul, nos cumple una tarea fundamental y es el editor es la persona que tiene el criterio, que asume el riesgo de decir lo que esta persona escribió vale la pena publicarlo. Por lo tanto, iniciamos un proceso un proceso editorial o un proceso pues como de inclusión en la cadena del libro y la lectura. Luego vienen otras personas u otros agentes que son como los distribuidores, que en Bogotá, en Medellín, en Cali, en las ciudades, digamos que grandes de Colombia, hay distribuidoras de las editoriales independientes, ¿cierto? No solamente existen las editoriales independientes, sino distribuidoras independientes, porque otras grandes editoriales como, vamos a mencionar, por ejemplo, Planeta o Penguin Random House, pues tienen sus propios distribuidores. Estas personas que además aparecen en la cadena del libro son las personas que al final de cuentas cuando se vende un libro son las que ganan dinero con la impresión de ese libro. Y son tantas personas involucradas en la impresión de un libro que por eso es que los porcentajes no son muy grandes y se estima es que se impriman muchos libros para poder generar una ganancia. Si se imprimen muy pocos libros, pues no se garantiza una ganancia porque son demasiadas personas involucradas en que un manuscrito, que es como lo que nosotros estamos trabajando en este taller, se convierta finalmente en una publicación. Pero entonces esto te los estoy mostrando más o menos para entender dónde va cada cosa, dónde va cada quien y cómo pasa finalmente un libro desde el autor hasta un lector, ¿sí? Para que sucedan cosas como estas, que uno se pueda sentar en un parque a leer un libro sin afán, sin nada, pues tuvo que involucrar ese proceso, tuvo que involucrar a muchísimas personas. El impresor, el que sabía de tipografía, el que sabía de papel, el que llevó el libro desde los talleres de impresión hasta las librerías, ese es el distribuidor. Casi siempre hay un librero involucrado también y ese librero es el que hace las recomendaciones sobre, mira, llegó este título nuevo, está chévere, está bueno. Los libreros, por lo general, son los que asumen el reto de leer autores desconocidos y recomendarlos. Entonces hay muchas personas involucradas para que finalmente un libro llegue a nuestras manos y podamos encontrar un texto, ya sea una historia, un poema, un ensayo o cualquier otro tipo de texto que sea interesante para nosotros. De eso vamos a hablar un poquito hoy porque vamos a hacer proceso de edición de nuestros textos, es decir, vamos a meternos de cabeza en lo que sería la cadena editorial y entender dónde estamos parados luego de haber atravesado un taller de creación literaria como un taller de escritura creativa y saber entonces cuál es nuestra siguiente tarea. En este caso, nosotros estamos parados como si fuéramos los escritores o redactores, ¿sí? Como escritores o redactores ya conocemos cuál es nuestro papel, ¿sí? Luego vendría, cuando nosotros decidimos poner esto a un proceso de edición, a un proceso de publicación, luego vendría una figura que es un coordinador editorial. El coordinador editorial cumple una función clave y es el que hace las primeras lecturas, le hace las primeras recomendaciones al autor o al escritor o al redactor para hacer pequeños ajusticos en el texto que lo hagan más atractivo de cara al editor, ¿sí? Entonces, ese coordinador editorial es como el que nos ayuda a hacer el puente entre el escritor y el que le dice al editor, oiga, editor, venga que tengo un texto buenísimo. ¿Qué te parece si te llevo este texto de este autor nuevo para que lo mires? Es un cuento, es una novela, son unos poemas. Esa es la función del coordinador editorial. El editor de mesa es el que vamos a trabajar hoy. El editor de mesa es el que se sienta con el autor y le dice, ah, sí,
ven, vamos a mirar tu texto, veamos qué es lo que tienes escrito. Ah, mira, yo te recomendaría aquí que hicieras este ajuste porque la forma correcta de decir esto es de esta manera, o yo siento que tu texto se está yendo por un lado y de pronto no le das tanta fuerza, inténtale dar más fuerza a eso que estás mencionando. A veces el editor de mesa está en medio del proceso de edición, selecciona como párrafos, como mira, este párrafo lo puedes eliminar porque no le está aportando tu historia, porque se distrae del tema principal, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a mirar el trabajo del editor de mesa y lo vamos a mirar con los textos que tenemos ahí. Luego del editor de mesa viene una función muy chévere que es el corrector de estilo. El corrector de estilo es el que revisa y tiene toda la gramática y toda la sintaxis, todas las normas ortográficas y de aplicación de la lengua en la cabeza, y de pronto es lo que Claudia nos mencionaba acá, es que ella siente que se equivoca en algunas normas de escritura. Pues para eso está el corrector de estilo. El corrector de estilo lo que hace es tomar ese texto y garantizar que la forma en la que está escrita cumple con las normas de escritura. Entonces, ahí, por eso, tranquila, el autor o el redactor se encarga de escribir, te puedo decir con toda tranquilidad. El escritor se encarga de escribir. Para eso está el coordinador, el editor de mesa, el corrector de estilo, que ayudan al autor a poner en orden formal, sí, como digamos que dentro de las normas, sus textos. Luego tenemos un editor senior, y ese editor senior es como quien dice el que está asumiendo el riesgo, es el que pone la cara y es el que tiene en su cabeza la visión de la publicación. Y cuando digo la visión de la publicación, son estos editores seniors los que dicen, oigan, deberíamos sacar una colección de un libro de cuentos de nuevos autores colombianos. Vamos a empezar a buscarlos. Y ahí entonces empieza, por ejemplo, lo que les decía de la función del coordinador editorial. Pero ese editor senior básicamente es el que se inventa los libros, es decir, el que convierte el texto o el manuscrito de un autor en una publicación, ¿cierto? Es el que ve las posibles salidas, el que ve el posible mercado en una ciudad o en otra, el que ve también el mercado dependiendo del conocimiento de las librerías. Eso es importante. Luego hay otras personas involucradas que, por ejemplo, es el copywriter. El copywriter apoya, por ejemplo, el tema de el título del libro. A veces hay libros que llegan o hay publicaciones que llegan que no se ha podido definir un título lo suficientemente atractivo. Entonces el copywriter se lee la publicación, se lee el texto y dice, ah, claro, mira, aquí podría sugerir este título. Y es el que escribe el texto que va en la contratapa del libro para promocionarlo, es el que escribe la pequeña biografía del autor en la solapa del libro. Ese copywriter ayuda mucho, sobre todo para generar los textos complementarios que promocionan la publicación. Es muy importante. Es diferente al escritor o redactor y se trata de que no sea el mismo porque el autor tiene una idea de cómo contar su historia, pero se requiere la visión de un tercero o de una persona por fuera para que vea como con más claridad o con otros ojos qué es lo que está mostrando ahí. Luego llega el diseñador gráfico editorial, que es el que convierte eso y hace la diagramación de ese texto en algo que finalmente se va a imprimir. Aparece obviamente el impresor, que es el que conoce las máquinas, conoce las tintas, conoce los papeles y hace las recomendaciones. Esto sí casi siempre es un trabajo muy conjunto con el editor senior, entre el diseñador gráfico y el impresor. Hay un trabajo muy fuerte ahí. Y luego aparece el distribuidor, que como les contaba, es la empresa o la persona encargada de llevar esos libros desde los talleres del impresor hasta las librerías, hasta las bibliotecas y hasta todos los centros donde puede llegar finalmente a un lector. Esto es, digamos que a grandes rasgos, lo que es un equipo de trabajo en el proceso editorial. Ahora, como dijimos que nos vamos a centrar en el editor de mesa para poder mirar en práctica cómo se hace este ejercicio, antes de eso, pues básicamente esto es lo que sucede y que de pronto nos apoya también lo que estaba diciendo Claudia al inicio de esta sesión. Escribir sin miedo y luego editar sin piedad. Claudia, escribe sin miedo. Ah, que me estoy equivocando con las normas básicas de escritura. Escribe sin miedo. Quita, suelta eso. Dale, no importa que uno se equivoque. Ya después,
cuando uno haya pasado ese espacio, es decir, cuando uno haya transitado el asunto de escribo, aunque me esté equivocando, uno puede mirar en retrospectiva esos textos, es decir, volverlos a leer un mes, 2 meses, 3 meses, a veces hasta un año, 2 años o múltiples años después, y se da cuenta, es como, ah, mira, ahora ya conozco esta norma y puedo corregir este texto. Lo que a veces nos paraliza, y me incluyo en eso, lo que a veces nos paraliza a la hora de escribir, es que queremos conocer como todas las normas antes, antes de sentarnos a escribir. Eso tiene que ver un poco por la manera como nos formamos en la universidad o como pasamos por el colegio, que básicamente no lo dejaban a uno hacer las cosas hasta que lo sentaban frente al tablero y le explicaban todo y ahí sí lo soltaban a hacer las cosas. Pero aquí, digamos que ya conocemos las herramientas para escribir. ¿Qué pasa? Hay muchas más normas de cómo se pulen los textos, exacto, pero ahí eso se resuelve en el tránsito de la publicación editorial. Los editores editan sin piedad. Entonces, como autores, nuestro compromiso es escribir sin miedo. Y ahora sí, empecemos entonces a hablar. Este es una foto muy linda. Esto es de la librería, de la librería de la Biblioteca Pública de Boston. Este es un señor editor en su función de editor de texto, creo que en la década de los años 60 en Estados Unidos. Y miren, pues básicamente cómo era el escritorio. Un bloc de notas, un manuscrito impreso y un lápiz en la mano. Hoy podemos reemplazar un poco esas herramientas por el computador que nos facilitan algunas tareas de edición de textos, pues porque no hay que reescribirlo. Básicamente lo que sucedía cuando los editores, antes del trabajo digital, hacían su labor de editor, pues había que reescribir la página completa donde el editor hacía correcciones. En este caso, el trabajo digital pues nos facilita bastante el proceso de edición. Este señor, el editor, es una persona que tiene unas habilidades claves y que, digamos que tiene los superpoderes prendidos para poder mirar los textos. ¿Cuáles son esos superpoderes? O digamos que yo a veces los llamo superpoderes o a veces les llamo las gafas que uno se pone para ver las cosas. Esas gafas que se pone el editor es las gafas de la pertinencia, ¿cierto? Es como los ojos con los que va a mirar nuestro texto. Ese texto es pertinente en el mundo de hoy, ¿sí? Dependiendo del contexto político, el contexto social, cultural y muchos otros factores que atraviesan la actualidad contemporánea. Entonces, a la pertinencia se complementa con el tema de actualidad. Ese texto es actual, ese texto funciona en este momento, que a veces pasa con manuscritos que dejan autores y que dejan esos manuscritos sin publicar, y uno dice, ay, mira, salió un libro nuevo de cartas de tal autor que ya está fallecido hace X cantidad de años, entonces ese texto, a pesar de que el autor ya no esté presente, pues tiene aún actualidad y tiene pertinencia según los criterios del editor. Hay un valor informativo en ese texto y ese valor informativo puede ser también que es un buen cuento, que nos está contando una historia que antes nos había contado, entonces es pertinente, está en un contexto, puede ser del mundo actual o nos está mirando, dando una retrospectiva o a veces la ciencia ficción que da una mirada futura y también pues tiene la mirada o las gafas de la calidad literaria. Esos son 4 aspectos claves que un editor va a mirar o a revisar en los textos cuando se siente a procesarlos. Obviamente, para que un texto llegue a un editor, pues entonces debe haber pasado por el coordinador editorial, que es como el que les da las primeras miradas. Pero esto era como lo que yo les quería contar, un poquito como pintarles lo que es el panorama de los procesos editoriales, de dónde intervenimos nosotros como autores, y donde interviene también la persona que va a ser el editor senior o el editor general, que en este caso nosotros hemos elegido, designado a uno de los miembros de nuestro colectivo con un criterio en el que confiamos bastante para que nos guíe este ejercicio y nos guíe los procesos de trabajo de esta sesión.
y nos acompañe pues durante el proceso de convertir los textos que hemos hecho en este taller en una pequeña publicación. Aquí les dejo una imagen un poquito de cómo se ve un taller de un impresor. Las cajas que se ven atrás son las cajas tipográficas donde se guardan los tipos, es decir, las letras hechas en plomo o en madera, y siempre hay papeles, y siempre hay tablas de corte, y siempre hay un montón de cosas, pero pues básicamente eso era como lo que quería compartirles antes de darle paso a Esteban, que va a ser nuestro editor senior o nuestro editor principal en este ejercicio. Esteban, el espacio es todo tuyo. Yo estoy muy contento de que puedas ser tú quien guíe este ejercicio. Obviamente, el resto de compañeros del colectivo están acá apoyándonos también. Y para los demás, mira quiénes están por ahí: Andreina, WD, Marcos, Laura, Claudia sigue por ahí, Gemorita, Yaya está por acá. Bueno, claro que sí, preparen sus textos para que podamos pasar al ejercicio. Entonces, Esteban, yo voy a silenciar aquí mi micrófono, apago mi cámara y el espacio y la atención son todas para ti. Bueno, gracias Andrés. Hola, hola a todos. Bueno, pues, no sé si, bueno, ya habíamos hablado como de que los que quisieran podrían enviar los textos por acá, puede ser a través de los mensajes, de la barra de mensajes de la reunión, si quieren. Ya tengo un texto, es un texto de Mireya. Entonces, vamos a revisarlo. Los demás, pues la idea es como que, pues si tienen un texto que no es, tal vez no esté completo, tal vez pues le falta pulir, pues la idea es que igual, pues yo estoy aquí como para colaborarles en eso, como para revisar los puntos fuertes de los textos, para revisar como lo que le falta, revisar como la calidad literaria, la pertinencia, como todo esto de lo que habló Andrés. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Mm, ahí pueden ver, ahí pueden ver el texto de Mireya. Mm, es un poema. Lo que les puedo decir, bueno, lo que hace un editor al principio es, bueno, le da una ojeada a ver cuántas páginas tiene, cuánto trabajo me va a tomar editar. Mm, digamos que me refiero al principio del título, veo que no tiene título. Hay obras que no tienen título, pues generalmente uno le pone como, el editor pone una especie de eh, como señal, como sin título. Aquí puede que no tenga título, no porque sea una intención del autor, sino pues porque le falta título, sí, sencillamente. Entonces, bueno, puedo ponerle el comentario, ¿no? Como al autor, como piensa en un título. Digamos que, pues, es muy importante que las obras tengan título, aunque si no tiene título, pues, debe haber una intencionalidad, ¿no? No sé, mire, ya está ocupado. Bueno, si algo lo leo yo. Vamos a leerlo todo y ya hago como la corrección. Entonces, el chasqueo, el golpe, el dedo. Volaron los alados. Dios al fin nos castigó con rejo. Empiezo de nuevo. Bebo. En cero. Sin haber avanzado retrocedo. Me reflejo en el aspecto de otro. Inexpresivamente amo. Entonces es odio. Vuelvo al golpe. Al chasqueo. No hay dedo. Silencio es viento. Una hoja dejó el árbol viejo. Colgó al llamado, el iluminado al inframundo llegó. No es bueno eterno, vivir tanto cansó al viajero. Invoco al tabaco o inhaló el humo. Sumo al secreto no serlo. Siento habérmelo contado a alguno. Animo el sonido del toc al movimiento del muerto, recuerdo. Siento que acabo, empiezo. Chasqueo, no hay golpe, sin dedos. Atasco mi mente al cuerpo mientras me desapego. Lo pego. Digamos que lo que veo en este texto, y no sé si mire, ya me está escuchando. Mire, sí me está escuchando. Es que está camellando también. Eh, bueno, digamos que el chasqueo, no sé si es
como un verbo, como, yo diría que es como más una, como una palabra propia de nuestro lenguaje. Habría que buscar chasqueo, porque, bueno, podría ser un sonido rápido, porque, bueno, uno pensaría que la excepción es como chasquido, pero el chasqueo también hace parte como de nuestro lenguaje. Digamos que entre chasqueo y chasquido podría ser la diferencia podría ser como de región, como digamos que los colombianos tenemos una forma particular de hablar, así como todas las regiones. Eso tiene que ser intencional, por supuesto. Digamos, si uno va a poner palabras como en un contexto colombiano, pues eso tiene que reflejarse en el texto, tiene que como complementarse a la forma como la que está escrita un texto para que valga, ¿sí? O sea, no se puede como solo como poner de una forma aleatoria, hay que pensarlo, ¿no? Como que si mi texto va a tener un sabor como más local, más regional, pues hay que pensar en eso como después de que haberlo construido, o sea, como que si va a tener esa intencionalidad. El chasqueo, el golpe del dedo, volar los alados. Dios al fin va separado. Si aquí me dice, nos castigó con rejo. Pues supongo que van pasado, así que es castigo con tilde. Empiezo de nuevo, veo en cero, sin haber avanzado, retrocedo. Bueno, inexpresión, entonces odio, vuelvo al galope, al chasqueo. Ah, mira, aquí me lo cambia. Bueno, dejémoslo así. Silencio es viento, una hoja dejó el árbol viejo. Digamos que hay como, veo que hay como una sensación de que no es claro como el tiempo del poema, entonces pareciera que fuera intencional que esta hoja deja, pero aquí hay una tilde, entonces me hace pensar como que el poeta tal vez, no estoy diciendo que sea así, sino no estaba como, como no había tomado una decisión de cuál había sido el tiempo verbal de su poema. Silencio es viento, una hoja dejo. Voy a dejarla así. Voy a poner un comentario como es dejo o dejó. Digamos que cuando se trata de un texto, pues cada tilde, digamos que cada como forma en la que está escrito, cada conjugación, pues dice algo diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo una hoja dejó, una hoja dejó el árbol viejo, digamos que si hubieran dos dejó, puede que sonara un poco como cacofónico, tal vez así suene mejor, pues habría que hablarlo con el autor. No es bueno eterno vivir tanto cansó al viajero. Sí, aquí seguramente cansa al viajero. Cansó. Bueno, entonces de nuevo es como tiempo del verbo. Invoco al tabaco o inhaló el humo. Sí, como que todo eso es como algo que seguramente se le pasó al autor y que pues estamos acá para ayudar a que el texto mejore. Sumo. Siento haberme contado alguno. No entiendo muy bien esta frase. Pensaría que, o sea, bueno, cuando se trata de un poema, hay que buscar como un equilibrio entre ser demasiado críptico y ser demasiado literal. Entonces, como que aquí habla de algún secreto que no llega, o sea, no llego a entender. No sé, no conozco el secreto y no sé tampoco quién se lo contó, no, digamos que no, es una imagen como vacía, me parece a mí, como revisar esta imagen. O sea, habla, bueno, tiene como todo el poema tiene como un tono espiritual, como de secreto, digamos que, bueno, ahí está incluido, pero no.
O sea, para mí no llega como a decir nada ese pequeño, esa estrofa. Animo el sonido del toque, el movimiento del muerto, recuerdo, siento que acabo, empiezo, chasqueo, no hay golpes sin dedos. Bueno, digamos acá hay una literación, hay muchos, o sea, eso no es necesario, o sea, puede que aporte mucho al poema. Animo el sonido del toque, como que hay una imagen muy poderosa sobre el chasqueo, el golpe, como ese tipo de sonidos que hacen las manos. Siento ahí como que le dan como una estructura al poema, desde alguna forma, como ataco mi, atasco mi mente al cuerpo mientras me desapego, lo pego. Bueno, tal vez hay una referencia aquí al consumo de cannabis, no sé si eh, quiera ser más literal, quiera ser como, por lo que veo es como bastante críptico todavía. Bueno, habla de fumar también, puede que tenga que ver. Bueno, eso ya sería como, como hablarlo con la escritora. No sé, Mireya, como si... Hola, soy tal. Sí, eso, pues, o sea, obviamente va en trabajo todavía, eso es lo que estaba escribiendo. Y le hace falta, pues todavía no tiene ni final, ni título, ni nada, pero la gracia es que claramente lo tenga. Em, Estoy de acuerdo con varias cositas que me dices en cuanto al uso de las comas en el dejo y el dejo. Es que no sé, eso sí te lo quería preguntar, porque puedes subir un momentito a esa parte. No me acuerdo cómo fue ya, que lo puse. hay un... Sí, o sea, Sí, siento que es necesario, pero una, como... una hoja, sí, una hoja dejo, de cómo dejar yo, que yo la dejo, una hoja dejo, y dejo, la hoja dejo el árbol viejo. Dejó el árbol Pero viejo. no sé si está bien usada esa tilde. Sí, una hoja dejo, que yo, de haberla dejado, y dejó el árbol viejo, o sea, la hoja dejó el árbol. Sí. Pero no sé si está bien usada Digamos, podrías esa probar tilde. como, o sea, como en lugar de poner una coma, tal vez ponerlo en otra línea, dejo Mm, poner una frase intermedia, como, digamos, algo que permita encabalgar ese dejo por un dejó. Mm, Podría ser también, aunque piensa como en una imagen intermedia que conecte como esas dos ideas, si quieres. Pues digamos, yo lo pensé porque había muchas, digamos, como había tantas faltas de tildes como en el pasado de los verbos, como que no sabría qué es o sea, qué está bien puesto y qué es un error ortográfico. entiendo. Ok, Entonces, bueno, gracias, ahí sí Esteban. que lo revisaras. Digamos que le falta un título, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, tienes que pensar en un título. Digamos que, bueno, hasta ahora como primera aproximación, como que tiene imágenes poderosas, tiene como una sensación como de lo espiritual, de pronto, como que habla de la iluminación, como, no sé, la atmósfera es como un poco como mística, veo como que está bien encaminada. Mire ya. Gracias, Esteban. Voy a tenerlo en cuenta. Gracias. Bueno, eh, ¿alguien más quiere que revise su texto? Puede ser un narrativa, poemas, no sé, algo que hayan escrito como, hola, hola Pilar. Hola, ¿cómo estás? Yo pasé el mío y ahorita por el chat, Chris acabó de pasar uno también. ¿Quién? Chris, No lo veo. el chat de Ah, territorio. fui yo. Ah, ok. Ok, ok. Eh, dale, pues. mm, o Te sea, lo paso ya- en el de territorios. Te lo paso a tu chat, al privado. Yo te pasé al privado al mío y te paso este también. espera. Eh, bueno,
Pili, pues te iba a decir como si podemos poner este primero, como el de... Sí, sí, yo paso el mío como por si acaso, ¿sabes? Pero Dale. primero los de los integrantes del taller. Ujú. Sí, claro, pues entonces, ya lo tengo. Voy a compartir, creo que tengo que... Déjenme ver otra cosa. Los que votan ya, pues. Ahí ya se puede ver, sí. Sí, ahí se puede ver. Ujú. Listo. Entonces, flores brotan desde los poros de mi piel. Tres flores desde mi vientre. Lirios blancos provenientes de sin rostros, sin prismas, semillas, gestadas en las vísceras del embrión palpante. Nelumbo nucifera florecido de la gracia del ser, la unión sagrada y el vínculo maternal. Dalías negras transmutadas de semillas de lirios, incrustadas en el pecho con manos distantes, sin amor por la creación. Jardín de flores creciste desde mi vientre, mi umbral, te alzaste a lo alto del pecho. Un error y echaste raíces a lo bajo de a lo bajo de mis caderas, mi centro. Rocié el milagro de cristalinas lágrimas que salían hacia adentro. Cascadas de emociones reprimidas nutren y alzan lo fruto que carcomen desde las cáscaras de mi piel hasta los axiomas de mi psique. Lo que siento y lo que quiero. Me predomina ese sentido que rocié, que gesté desde mi vientre hasta mi frente y ahora enfrente difiero entre lo que quiero y lo que siento. Lo que quiero y lo que siento. Lo que quiero y lo que siento. Lo que quiero y lo que niego. Me conspiro y me niego en una búsqueda del origen de la sustancia. Salvia excretada de raíces quebradas que aroman santos y sacrilegio. Un hedor puro e innegable, penetrador a hendidas en el núcleo. Y ahora como mecanismo inconsciente sé que me quebranto, me conspiro, me rompo, me observo, me develo, me avanzo, me siento, me aturdo, me respiro, me escribo, me siento, me respiro, me escribo, me siento. Y así me repito, movido por intenciones perturbadas por el mismo acto de querer seguirlas, entenderlas, observarlas. Y es que quiero tanto de aquello no tuve. Y es que quiero tanto de aquello no tuve. Ni siquiera sé el qué, quiero darlo, pero tampoco sé el cómo. Ahora el sueño conflictúa con lo que soy. Existe como respuesta a las preguntas de alguien que ya no es, y se niega porque lo que es cultivo de su propia respuesta. Pues diga, bueno, en este formato no puedo hacer correcciones, no sé Si quieres, te lo puedo mandar como en formato de si Word. un docs, ojalá. Ok. Mm, bueno, y vi que tenía un par de errores porque, bueno, lo acabé de escribir porque lo tenía en un cuaderno. Sí, me Dale. faltaron palabritas. Ok. Copy link. Ahí compartí el link. Ya lo veo. Ah, bueno, sí. Bueno, ¿listo? ¿Ahí lo ven? Listo. Digamos que, bueno, lo que veo es que, bueno, hay una consecuencia como de como bueno, veo que está dividido como en tres partes. Hay como una sensación como de nacimiento, como de florecimiento, eh, como que hay una necesidad como de crecer de alguna forma, de buscar algo que se quiere. Cositas que veo, bueno, hay una aliteración que yo sé que es intencional, como lo que siento, lo que quiero. Habría que ver cómo medir esa literación para que no se vuelva cacofónico, como para que no, como que canse al lector. Digamos que si aquí hay lo que quiero y lo que sí, ¿por qué no lo puedo editar?
Bueno. Lo que quiero y lo que siento, lo que quiero y lo que niego, me conspiro y me niego una búsqueda de origen de la sustancia. Y ahora, me siento, me conspiro, me robo, me observo, me develo, me avanzo, me siento, me siento. Si quitas un solo me siento, ya podría ser diferente, como, sí, como, no sé, cuando tú como que lo dices en voz alta, lo declamas, como que sientes como ese golpe de cientos y puedes llegar como a una conclusión de cuánto es suficiente. Ok, Entonces, si yo digo, y ahora como mecanismo inconsciente sé que me quebranto, me siento, me conspiro, me rompo, me observo, me develo, me avanzo, me siento, siento que ya es demasiado. ok, Podrías ser uno de esos me siento, tal vez logres como un descanso. Diga, puede que si acá hay dos me sientos, puedes dejar uno y ver qué pasa. Eh, digamos que, bueno, aquí hay dos frases exactamente como, o sea, lo que quiero, siento lo que quiero, lo que siento. Podrías dejar esta, quitar esta, a ver o sea, si aligera un poco el poema como en esa intensidad. Bueno, acá hay unos errores también pequeñitos. Gesté, sí, como, pues, que gesté. Vi por ahí también gestas. Bueno, no sé, bueno, acá hay dos gestas, ¿no? Como podrías buscar como un sinónimo, como que ya, como que mm, se siente que repites como imágenes, ¿no? Como ya sentí como esa flor que nacía, pero aquí la volví a sentir. ok. Mm, yo vi por otro. Hay otro. Quiero ir, no. Ni siquiera sé, bueno, ahí, ni siquiera sé el que. Ni siquiera sé el que quiero darlo. Digamos que gramaticalmente no es correcto. Pues en un poema, pues uno puede romper las reglas, pero tiene que como darle un sentido, ¿no? Sí, te entiendo. Ni siquiera, bueno, si es sé el qué, quiero darlo, pero o sea, es como si fuera sé, ni siquiera sé el qué, bueno, o sea, ahí, como no sé de qué estoy hablando, puede ser, pero si quiero darlo, ni siquiera sé el qué, quiero darlo, y además, digamos, cuando tú lo dices completo, es como, como que vocalmente no es como bello de decir, siento yo, como ni siquiera sé el qué, quiero darlo. O sea, tal vez en la escritura se sienta como más natural, pero al declamarlo no es como tan claro tampoco. Podría revisarlo como ni siquiera sé el qué, o poner un punto, como bajarlo, o sea, poner un punto seguido, bajarle una línea, quiero darlo, punto seguido, abajo, pero tampoco seguir el cómo. Podría ser Ok, el, ok. lleva el, conflictúa, bueno, es una palabra. Soy conflicto, si me preguntas de lo que ya no es, si se niega porque lo que es. Mm, Lucífera, lucífera. No sé qué es una lucífera. Es como una flor, pero pues es como la manera de decirlo como técnica, sí. Sí. Ah, bueno, como sí, como el nombre científico. Ajá, sí, 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 es O el así, nombre o sea, científico. Netumbo lucífera es un nombre científico. Ajá, sí, de una flor. Bueno, podrías ponerlo en
bueno, cuando hablamos así como de nombres técnicos, como de, en general, como nombres de cosas, como el nombre de una revista, puede que dañe un poco digamos, la estética, o sea, como la forma visual del poema. Pues, bueno, es una decisión como del autor también, como si Sí. hay muchos de esos, pues podrías considerar. Ah, es que, o sea, esa es como el nombre científico del lirio. Entonces, pues vi que en la parte de abajo ya nombraba el lirio. Entonces busqué como el sinónimo desde, pues sí, desde el nombre científico. Sí, sí podrías como, bueno, y si queda como muy, como que no encaja bien, como un poco desencajada ese cambio como de tipografía, pues podrías ponerlo un poco abajo. Pues bueno, eso es una observación, ¿no? O sea, no es como que deba ser así. Ok, Yo ok, voy a ok. poner el comentario, ¿no? Como pon el nombre científico solo en una frase. Como para que no dañe como la estética visual, o sea, sí como la forma visual del poema, pero que tampoco, como que sea Ok, amable para el lector, ¿no? O sea, hay que buscar como esa amabilidad. sí, te entiendo. Mm, Mm, no sé, ¿tienes alguna pregunta? lo que dices ya, pues sí, creo que es cierto. Como que intento expresar como esa duda que siento. Ujú. Bueno, y también pensar como en qué formato va a ir, o sea, bueno, no sé, tal vez esto sea un poema completo, tal vez quieras como continuarlo, tal vez estos sean los subtítulos como de una prosa poética como más grande. Sí, pues de momento tengo otros construidos, pero pues están incompletos y pues todos giran en torno a lo mismo. Ok, sí, Sí, digamos, siento que, bueno, o sea, capto como esa estructura, podrías como mi consejo así como, pues más como escritor que como editor, como buscar, eh, digamos que hay como imágenes como muy valiosas, pero al mismo tiempo son como muy crípticas, ¿no? Entonces, como en un poema en prosa, como la narrativa puede darle como un descanso a estas imágenes. Entonces, digamos que la prosa lo que hace es como dar acciones, ¿no? Siento, acá en esta prosa hay pocas acciones. Bueno, hay como acciones como verbos imperativos, como, ¿no? Como describes como, le das, describes como, bueno, un ente o lo que sea se alzó, salió, se nutrió. Mm, digamos que la poesía también puede ser, o sea, bueno, puede ser críptica, pero también podría ser un poco más como, como concreta. Podría ser como o literal. sea, con críptica te refieres a que como A que que son imágenes que me hablan de algo, pero, o sea, nunca llego como a condensarlo en un todo, digamos, bueno, ahí tengo como esa atmósfera como de la naturaleza, de las cosas que crecen, pero cuando uno piensa como en la narrativa, y bueno, y esto es algo que se puede usar sobre todo en los poemas en prosa, es como que a dónde llego como con esa, o sea, cuál es mi intención ahí, como si, qué relación hay, por ejemplo, entre esta imagen, esas imágenes de naturaleza con lo que yo quiero y lo que yo siento, que es como el tema principal del poema. Podrías pensarlo como desde ahí. ok, ok, sí, 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 te entiendo. Y ya yo creo que sería. Sí, muchas gracias por los comentarios. Voy a Dale. seguir trabajando. ¿Alguien tiene? Ah, bueno, César tenía preguntas. Desde el momento que se me va a descargar el computador.
¿Listos? Eh, César dice, ¿la expresión gramatical da sentido al texto? ¿Define lo que se quiere? Ah, bueno, pero eso fue el anterior o no sé, no, es que no estaba Sí, no, revisando. es que en el momento que estabas haciendo pues las aportaciones o las sugerencias, entonces pues, yo iba como colocando en el chat también que como para concretar ponerla como la sugerencia. Era eso nomás, Ok, de cada uno de los textos. Por ejemplo, en la bueno, final, cuando hablas cuando preguntan qué es críptico, entonces puede que haya muchas imágenes y tal, y la población ayuda como para dar ese descanso entre la imagen y lo que se quiere descifrar de esa imagen. Hay que hacer un poquito más, definir un poco más concreto, definir a través de la acción o a través de la misma o imagen, llamémoslo así, animada, por ponerlo de alguna manera, para que defina en qué contexto se está hablando y cómo es como el objetivo del mensaje o el texto o el poema en sí. Entonces, puede ser, uno puede leerlo que es algo muy interior, pero también es como si fuera como si algo también, como un reclamo o una queja hacia ese mundo exterior. Por eso, ujú, digamos, eso que habla de naturaleza también es una forma de animar el libro, ponerlo un poco como, pero de darle vida, de darle, pero que esa vida que está reflejando el libro, esas cosas que está sintiendo, también las está sintiendo el protagonista del texto. O sea, si yo creo que esto es un poema eh, basado en la interioridad de lo que está sintiendo el, 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 llamámoslo así, el protagonista del poema. bien. Sí, digamos, aunque sí hay una corrección ahí, como que igual no es tan clara como, Sí, eso es lo que quiero decir, exactamente. Gracias. bueno, bueno, Pili, entonces seguimos contigo. Sí, ahí te mandé varios, mandaron como 4 más en el grupo, los acabaron de mandar y te los pasé al chat privado también. Digámoslo, diagnósticos. No te escucho, Esteban. Estábamos pensando también que igual si no alcanzamos, como que podemos dividirnos como entre... Dale, dale. Dale, si vas a el mío, todo bien. Y Me sirve. Pero sí dale. podemos dividirnos. Sí, importante decirles eso a las personas que están aquí, que, o sea, todos los textos que envíen nos los vamos a dividir, les vamos a hacer comentarios. Sí, igual, pues aquí los que estoy como mostrando como esa labor del editor en vivo, pero igual todos los textos que envíen se van a revisar y pues digamos que entre todos vamos a sacar los comentarios. Paola, ¿tienes algo que decir? Sí, en el grupo de territorios íntimos subieron otros 2 textos para que por favor también los tengan en cuenta. Ok, esos son, pero, o sea, ¿esos son los únicos dos o Hay dónde están uno, los demás? hay uno en PDF, no sé si ya lo revisaron, Sí, es eso ya lo que tuve revisamos. que Sí, eso ya. salir un ratico, y había otro que enviaron en Word, uno Sí, que el de de Lau, hecho, Ya hay, compartir, salió. perder a alguien, y el otro que dice Andreina, que el día que olvidé mi nombre. Ok, No sé si se los leyeron todos. ok, listo. Tengo perder a alguien. Y acaba de subir su texto Claudia, la mona de los ojos tristes. Listo. Entonces, em, perder a alguien. ¿Dónde está? Los acaban de subir ahí al grupo de territorios íntimos. Sí, sí. Ah, pues, te pones. Listo. ¿Están viendo perder a alguien? Sí. sí, Listo. Bueno, perder a alguien. Es un duelo para el que nadie está preparado. Intentas convencer a tu mente, pero no a tu corazón. Un duelo donde la edad es lo de menos, donde el tiempo se detiene al no comprender. Así fue para esa niña, aquella de 5 años, que, sin entender por qué lloraban, solo preguntaba,
¿Dónde estaba aquello que amaba? Se fue de viaje, uno muy largo, cielo, muerte, ¿qué es eso? Allí estaba ella, con mil preguntas y una sola respuesta. Un lugar mejor. Esa frase retumbaba. Mienten, dijo, y se aferró a creer que era una broma, pues no estaba del todo convencida. Un silencio como ola la alcanzó y la dejó quieta. Un minuto, quizás más, quizá más. Mientras miraba como mamá trataba de contener su llanto. Sin creer aún, me pregunto, ¿puedo ir? ¿Puedo buscarla? Mamá, sin palabras, asintió. Con inocencia y esperanza, corrió a buscarla. Un pasillo vacío la observaba. Al final estaba la habitación. Al llegar, la luz la iluminaba todo, incluso su pequeño ser, y con eso la esperanza creció. Decidida, miró debajo de la cama. Llamó su nombre una y otra vez, pero la única voz que escuchaba chocaba y rebotaba contra las paredes. Al no encontrarla, se sentó en el suelo, el silencio ganó de nuevo. Aunque la luz aún entraba con intensidad, otra luz se apagaba. Así fue como la niña por primera vez abandonada se sintió, no aceptó que no hubo despedida y su corazón, como hoja cerca al fuego, se arrugó. Con ansias esperó, pero al final nunca llegó. Y sin más, aquel suceso su vida cambió. Bueno, digamos que pues ya es un texto como más trabajado, siento yo, como que no vi así como errores gramaticales y de ortografía. Mm, Siento que, bueno, el final es un poco como cacofónico, digamos por el uso excesivo como de verbos en pasado. Digamos, por primera vez abandonaste, sintió, no aceptó, se arrugó, esperó, llegó, cambió. Digamos que son como demasiados verbos que terminan en o y que pues no, como que dañan un poco el ritmo del final del poema. Como que podrías probar una, eh, eliminándolos, como así fue como la niña por primera vez abandonada, pues no sé, no veo como la necesidad de como ahondar en el sentimiento si ya abandonado de por sí es una palabra que conecta con muchos sentimientos, ¿no? O sea, entonces por primera vez abandonada, voy a sugerir como quitar. No aceptó que no hubo despedida, por primera vez fue abandonada, no aceptó que no hubo despedida y su corazón, como hoja cerca del fuego, se arrugó. Y su corazón, no sé, podrías probar como arrugado, hoja al fuego, arrugado como hoja al fuego, pues es una sugerencia. Con ansia esperó, pero al final nunca llegó, ¿sí? Mm, con ansias. Digamos que esta última palabra es como demasiado sentenciosa, diría yo, como porque, bueno, aunque tenemos como una visión de lo que le está pasando a esta niña, como de esos sentimientos que afloran, como de todos esos acontecimientos que le ocurren, de todos, sí, como de esos sucesos, ¿por qué tenemos que decir que su vida cambió? Digamos que, o sea, eso es como una reflexión que haría como el autor, o sea, yo desde mi punto de vista como autor puedo decir que su vida cambió, pero puede que su vida siga igual, ¿sabes? Como que, o sea, es una frase que no, que debería ser como, parece como que yo digo, algo le pasó a una persona y gracias a eso está peor o mejor. Como que le da un tono como moralista a lo que sea que haya dentro de ese poema. Podrías buscar otra forma de decirlo, pues además de que ya hablamos como de esa aliteración como no intencionada, como que no le aporta al ritmo del poema, de los verbos en pasado. Podrías como buscar otro final, como podrías terminarlo acá incluso, buscar como esa forma. Digamos que siento que esta frase es como sentenciosa, como que podría como eliminarse si tú quieres.
pero, o sea, siento como que esta claustrofobia, ¿no? Como de esa niña, como que está caminando por un pasillo y que siente como esa necesidad de encontrar a su o sea, como de estar en contacto con su mamá, sí, como que eso sería, mm, no sé, ¿qué opines? Eh, hola, hola Laura. Gracias por las sugerencias. Sí, es que, bueno, pues digamos que el final yo lo quise dejar como así porque pues digamos que lo pensé como, bueno, es una niña de 5 años y bueno, cuando uno es un niño es como que todavía no tiene como el criterio, bueno, no sabe lo que es bueno y malo tan Ujú. conciso. Sí, Entonces digamos que, digo, bueno, su vida para siempre cambió, pero digamos que en el sentido que quedó como un vacío. ok. Sí, digamos, pienso como que hay, bueno, hay que pensar también como un poco en los lugares comunes, ¿no? O sea, y eso es para todos, como que hay combinaciones de palabras o frases o intenciones o como ideas que ya están tan arraigadas como en nuestra cultura o bueno, tan que ya las han explotado tanto como en la narrativa, como en el cine, como en las películas, que se vuelve como, sí, como en cualquier formato que se vuelve como un lugar común. Y un lugar común es, digamos, un obstáculo para la creación poética y para la creación narrativa en cuanto impide como buscar esa originalidad, ¿no? O sea, digamos que, pues, aunque, bueno, eso es una teorización, pero pues uno podría pensar que nada es original, ¿no? Como que todo viene de un poco de ideas, de conceptos que hemos aprendido a lo largo de la vida, como de sensaciones que nos dan otras obras literarias, otras películas, pero cuando uno lo ve en un texto como tan explícitamente, como una repetición de una idea de toda la vida, pues como que le quita peso al poema o le quita peso a cualquier obra. Entonces, pensar que su vida cambió es algo que nos han dicho como en un montón de obras, como hay películas que te dicen como, este era yo antes de que me sucediera lo que me sucedió. Vean mi historia. Así mi vida cambió, ¿no? Entonces, como que esa repetición como que le quita como fuerza a los textos, como esa repetición de ideas. ¿Qué más? Bueno, podemos seguir con el siguiente texto. Es el día que olvidé mi nombre. A ver. Está en borroso. El día que olvidé mi nombre. ¿Ya no estás compartiendo pantallas que no estoy viendo? No, creo que todavía no. Déjame ver. Ah, quería comentar así, Sí, mientras pones el texto, que sí, eso es como un miedo y es algo muy común cuando de pronto uno se empieza como a permear de varios autores o de varias obras o de contenido en general y cree, de cierta manera se nos hace creer que ya todo está hecho, que ya todo está inventado y que ya todo está creado, pero uno de los padres de la lingüística moderna, que es Ferdinand de Saussure, dice que aunque las letras y las palabras sean finitas, la configuración, o sea, las posibles mezclas de estas palabras son infinitas. Y por eso mismo tenemos todo un universo ante nosotros, entonces no hay que asustarse. sí, es verdad. Bueno, el día que olvidé mi nombre, lo que recuerdo es tan borroso. De niña, mi memoria era muy aludida por los adultos. Recordaba nombres, fechas, olores, colores. Siempre veía mi memoria como un superpoder. Los adultos me decían que con el tiempo las cosas se van olvidando, que aproveche ahora, que aproveche.
Pero no para mí, decía, eso nunca me pasaría. Así hasta mi adolescencia. Seguía teniendo una memoria ejemplar. Recordaba cada evento con un detalle casi milimétrico. Palabras, cifras, intenciones. Mi superpoder seguía intacto, ya no me aludían por eso. Ahora resultaba molesto. Ha pasado el tiempo, todo se vuelve borroso. Los rostros, los paseos, los nombres de algunos compañeros. ¿Cómo llegué a esto? Pudo ser la falta de sueño, las noches scrolleando, el estrés rutinario. ¿Será que mi superpoder nunca fue tan súper? Todo pasó tan rápido, los días suelen ser borrosos, algunos mejores que otros, pero los detalles se van esfumando con el tiempo. Ya ni recuerdo cuando empecé a olvidar. ¿En cuánto tiempo olvidaré mi nombre? Ok. Mm, ¿Qué veo? Digamos que esta imagen de lo borroso no me termina de gustar. Pensaría que, bueno, además de que ya está como repetida la palabra, como la imagen de lo borroso, yo, digamos que el lector puede hacer muchas interpretaciones de lo que es algo borroso, ¿no? Que, digamos, ¿cómo sería un recuerdo borroso? Podrías como ahondar en esa sensación, como en esa atmósfera de cómo se ve algo borroso. Si es un borroso tipo, la ventana está empañada, entonces lo que se ve afuera es borroso, o es un borroso tipo, veo una imagen en mi computador, pero el archivo está corrupto y no se ve bien. Como que qué tipo de borroso quieres que vea el autor. Digamos que borroso, sí, no es no es una palabra que me transporte a ningún lado. Como que siento que podrías usarla, pero para ahondar en ella y digamos que no repetirla acá. Eh, Como si te pienso como en una metáfora, como lo que te digo, ¿no? Como esos ejemplos como visuales de la ventana empañada, de los equipos que están dañados, eso podría darle como un peso como a esa imagen que siento que todavía no tiene. Scrolleando. Digamos, bueno, si hablas de las pantallas, eso podría ser como una especie como de encabalgamiento, cómo relaciono una, una imagen corrupta, una imagen digital corrupta con el scroll. Pues bueno, siento que esto es como todavía como un fragmento, como de un texto más grande. Eh, puede que puede que tengas que trabajar todavía como sobre qué significa como la memoria, o digamos, quién es este personaje que me habla, de los nombres, de las fechas, o sea, como que a dónde conduce, ¿no? Como yo estoy hablando de cómo las cosas pierden como esa sensación de estar, de cómo las cosas se me olvidan, ¿no? Como las pierdo de mi memoria, de mi ser consciente, y de qué forma, o sea, qué objetivo quiero llegar con eso, ¿no? O sea, quiero dejar esa imagen de la pérdida de memoria, a dónde quiero llegar por qué hablo de eso, ¿no? Como que todavía no está implícito explícito en el texto. Eh, no sé, ¿tienes algo como, no sé, te vas a... Pues quería hacerte como esa pregunta, ¿no? Como a dónde quieres llegar con el texto, como si lo quieres continuar. Hola, Hola. no, pues sí, borroso me refería como algo así como una ventana eh, empañada que no se ve y con el scroll, pues sí, o sea, sí lo escribí como muy improvisado, pero con el scroll muchas veces me refiero, de pronto no lo escribí ahí o bueno, tengo que ver cómo, que a veces se confunden los recuerdos con lo que uno ve en redes y con el tiempo es una imagen, lo que tú dices, como corrupta. Entonces sería como ver cómo lo arreglo para que se entienda
Y sí, como que la memoria también se va perdiendo por eso, porque como no se trabaja, o sea, como entre el estrés, entre lo que vemos en internet y todo, realmente no trabajamos la memoria y cada día se van perdiendo las cosas, entonces ya como que la memoria a corto plazo, me acuerdo de cosas de la semana pasada, pero no de cosas del mes pasado, por ejemplo. Y pues era lo que pues tengo que como arreglar en el texto. Digamos, sí, como que, bueno, hay demasiados borrosos, ¿no? Ya vi 3 borrosos. Nada, como, bueno, también piensas como, o sea, cuando uno hace un texto, como que piensa qué va a ser, o sea, en qué formato puedo encasillarlo. Digamos que los formatos en la literatura contemporánea son como muy difusos, o sea, tú puedes combinar un ensayo con un poema, con un cuento, con una narrativa extensa, puedes hacer una prosa poética, puedes hacer lo que se te dé la gana prácticamente. Pero como que cuando te encasillas, bueno, como cuando tienes un punto de partida, como, bueno, esto va a ser un poema y ya después miro qué es lo que hago. Creo que es más fácil como desarrollar la idea que tienes presente. Digamos que aquí siento que hay como una combinación entre prosa y como ensayo, ¿no? O sea, podrías comenzar, o sea, piensa como en las posibilidades. ¿Qué tal hacer una especie de ensayo narrativo sobre la memoria, sobre, no sé, la vida contemporánea que hace que ver las pantallas todo el tiempo nos quite como atención y nos quite como esa flexibilidad como cognitiva? No sé, piénsalo desde ahí también. Ok, vale, gracias. Bueno, nos queda la mona de los ojos tristes. A ver. No sé, ¿alguien tiene preguntas como qué ven de los textos? Como... Ven, hola. Es que yo fui la que mandé la mona de los ojos tristes, pero es muy largo, y es un cuento, entonces no sé, porque siento que están mirando es como poemas cortos, entonces, si La quieres. mona es un cuento, contiene, bueno, tiene 5 páginas, no está mal. Yo diría que alcanzamos, ¿qué dices, Pili? ¿Le damos tiempito? Yo creo que sí, tenemos el tiempo justo, ¿sabes? Como para leerle y hacerle comentarios. Sí, creo que no. Bueno, si no van a compartir más textos, yo creo que podemos hacerle pues alcanzamos a leerlo completo. Y cerraríamos con ese, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, no sé, Claudia, si quieras como ayudarme a leerlo. Ah, bueno, pues no te... No, mejor léelo tú, yo sí Sí, estaba bueno. penosa. Pero si lo pueden compartir ahí para que lo podamos mirar. Ahí se ve, ¿no lo están viendo? No, ¿No lo ven? ¿Verdad? no lo estamos compartiendo. Ya. Ya. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Bueno, la mona de los ojos tristes. La mona era la chica más guapa del colegio, se llamaba Lola y todos desde sexto hasta 11 sabíamos quién era. Sus ojos verdes y su cabello rubio le daban un contraste especial en un lugar donde predominaba el color café y el negro. Las otras chicas la observábamos desde las gradas esperando que pudiésemos llegar a parecernos un poco a ella. Su novio, un chico un par de niveles más avanzados y el más rico del colegio, la llevaba siempre abrazada, pero a la vista de todos como una perla que se luce con cautela. Cuando yo la observaba me imaginaba su vida perfecta, llena de características que daban estatus, porque no solo era ser bella o tener al chico, sino que además era hija de una familia pudiente y se encontraba en aquel colegio por decisión de ella, no como los otros que estábamos allí porque nuestras familias no podían pagar otros. Aún así, cuando los ojos de ambas se cruzaban de forma fugaz, reconocí en ellas la tristeza, esa que viene de adentro, que se escapa en pequeñas ráfagas que no duran mucho, para que los otros no las puedan ver. Lo sabía porque yo también era popular, pero no como ella, sino que era la rara, la loca, la perdida, a la que casi nadie quería acercarse, pero a la que todos conocían. Cuando en octavo nos tocó en el mismo grupo, me sentí feliz. Estar allí con la mona significaba pertenecer al grupo de los populares. Su sola presencia daba estatus a todos.
Yo me la había imaginado creída y brutal, como todas las niñas lindas. Incluso me la imaginé tonta, como las rubias en las películas. Pero resultó que no, que era amable y muy inteligente. Lo supe porque defendía a Juan, el chico del que todos se reían por su peso. Pero cuando la mona estaba, nadie se reía de él, porque miraba a los que se burlaban y luego les decía que dejaran de ser tontos. Y ellos, no sentían y ellos se sentían desgraciados, malas personas e indignos. Quizás por eso se acercó a mí, porque tenía la necesidad de salvar también a la rara de las burlas de los otros. O tal vez porque compartíamos lo de ser inteligentes. Pero sin importar la razón, terminamos siendo amigas. Las otras chicas me odiaban por eso. Por ejemplo, Manuela, que parecía enamorada de la mona, me miró con furia el día que ella me dijo que le gustaba mi maquillaje. Al otro día todas llegaron con un iluminador y una delgada línea oscura sobre las pestañas, como yo, pero Manuela dijo que era de grillas, aunque a nadie le importó y yo sentí una pequeña victoria que venía de la mona. Vivíamos cerca, en el centro de Medellín. Esa cercanía nos permitió salir juntas. Ella por la clínica del Rosario, bueno, del Rosario, en plena loma y yo en el parque de Boston, pero caminar la loma para visitarla no me importaba, porque las otras chicas no iban a la casa de la mona, yo sí. Luego un día me dijo que la acompañara a hacer algo, ni siquiera pregunté qué. Nos encontramos en la estación del Parque Berrío y nos fuimos hasta el poblado, a una clínica láser donde se iba a borrar un tatuaje hecho en plena pierna con tinta china y una aguja. Me dijo que no le contara a nadie, que lo había hecho por hacerle dar rabia a su papá, pero que era horrible, y que ahora se había reconciliado, él le iba a pagar un par de sesiones para borrarlo. Fuimos varias veces y fue ahí que comenzamos a salir y a ir a lugares solo por matar las tardes donde no había tarea. Fuimos a la Astor a comer sapitos, al Málaga tratamos, pero no nos dejaron entrar. Fuimos al Éxito de San Antonio y nos robamos un peluche. Luego las dos nos sentimos mal y juramos nunca volver a hacerlo. Caminamos por Junín y fuimos al Museo de Antioquia y luego muchas tardes íbamos al Parque de Boston y comprábamos una torta en la pastelería de la esquina y nos la comíamos juntas. Ahí, sin celebrar cumpleaños, simplemente viendo la gente pasar. Fue una de esas tardes que me contó que hacía mucho había terminado con el rico del colegio, que lo odiaba y que en realidad nunca le había gustado, que se había metido con él por presión social. El tipo solo lo lucía como un trofeo, me dijo. La hacía sentir como una llavero y ella lo odiaba. También sabía que él también tampoco la quería, que solo quería estar con ella porque era bonita. Me contó que quería ser abogada para trabajar en la fiscalía o tal vez ser forense, y en ese instante se le ocurrió que teníamos que ir a una morgue. A mí me valía ir a una morgue, no conocía ninguno y estaba seguro de que tampoco nos iban a dejar entrar. Aún así le dije que bueno, que sí, que de una. Porque al fin y al cabo era la mona, la chica más popular, y yo era su amiga. La única con la que los ojos se le veían tristes siempre, como descansando de lo que le mostraba a los demás. Pasamos meses averiguando dónde ir, y en ese tiempo conocí a Fede en una fiesta y se enamoró. Fede me decía, siempre es lindo y amable, y no me quiere solo por bonita. Quiere estar siempre conmigo y hablamos de libros y de matemáticas. Y yo me ponía feliz porque la veía tranquila y relajada y sabía que se lo merecía. Porque no solo era bonita, también era amable e inteligente. Finalmente decidimos que nuestra única opción era ir al cementerio universal, el de los CNN, decir que era para un trabajo o inventar cualquier excusa a ver si nos dejaban entrar. Nadie debía saber que iríamos porque en las casas no nos lo permitían y los otros nos tacharían de locas. Así que debía ser nuestro secreto, otro más. El Universal quedaba de la terminal de transportes, zona fea, las dos lo sabíamos, pero el día planeado no aguantamos el miedo, fuimos y cogimos el bus. Nos bajamos asustadas, pero ya allí no podíamos arrepentirnos. Ni siquiera recuerdo la entrada del lugar, pero sí el olor a carne quemada y podrida, y las paredes blancas de losa que parecían sucias, aunque no lo estaban. Entramos hasta la recepción y la mona vio un tipo de bata y le dijo que teníamos un trabajo y que consistía en ver a un muerto. El tipo, un viejo gordo y barrigón, se nos estalló de risa en la cara. Aún así no dijo que no, solo nos preguntó por qué queríamos ver un cuerpo y la mona le dijo que la verdad era que ella deseaba ser forense. No sé si el tipo lo creyó, pero los ojos de Lola le hicieron al menos reflexionar y nos dijo que mejor nos mostraba fotos de los muertos. Eso era posible que ya después veíamos. La mona y yo nos miramos y le dijimos que bueno. El tipo sacó un álbum de instantáneas grandes y yo miraba y no sabíamos qué sentir. Lo peor fue la de un hombre con media cara. Se le veían los huesos, la mandíbula en esqueleto, pero los ojos los conservaba. Me produjo horror ver esa foto, pero no podía demostrarlo, así que solo atiné a preguntarle qué le había pasado. Se lo comieron las ratas, me respondió el man. Y yo no sabía si echarme a correr o llorar, pero la mona las miraba todas, atenta. No sé qué buscaba y yo después del de las ratas miraba sin ver, disimulando y observando sobre la margen de la hoja. En una ciudad como Medellín, los NNs eran bastantes. Creo que hasta había uno sin cabeza, pero yo ya no veía.
De repente la mona me dijo que me saliera, que la dejara sola un momento, y yo le hice caso mientras pensaba si quizás le iba a mostrar las tetas al tipo para que la dejara ver muerto. No sé qué le dijo o hizo, pero al final nos dejó entrar a la parte de atrás, a la morgue. El lugar olía a sangre, tuvo compasión y sacó el cuerpo menos malo, alguien baleado. Se le veían los huequitos. Yo seguía sin ver luchando con el olor a sangre seca y las náuseas, pero no me mareé. Observé a Lola mirando con interés, la mano no tenía miedo, yo sí. Entonces le dijo algo en secreto al tipo, le dio las gracias y nos fuimos. Tengo hambre, me dijo. Yo la creí algo, loca. Yo la creí algo loca, pero igual le dije que sí. Y fuimos al parque a comer torta, aunque no había nada que celebrar. Mona, le dije, ¿qué le dijiste para que nos dejara entrar? Pero no me respondió. Entonces le pregunté qué le dijo al final y me respondió había pedido que si ella llegara a ese lugar, no la dejara en una cava sola, que al menos la pusiera con los otros muertos y supe que decía la verdad, que le daba miedo morirse y estar allí, en ese lugar, sin otros que la acompañaran. También me lo dijo a mí, que me pedía lo mismo que a él, y yo le prometí que sí, que hasta iba y me sentaba al lado de la cava, aunque rezaba aunque rezaba porque nunca pasara. Sabía que no se lo iba a cumplir. La mona nunca le dijo a nadie a dónde fuimos, y Fede se rayó con eso, con que no sabía dónde estaba. Entonces, luego de aquella tarde, la mona y yo dejamos de salir seguido. Fede quería estar todo el tiempo con ella, me decía, es que además le dan celos. Él es así, también me decía, que yo quería que era porque me había dado miedo y ella se había dado cuenta. Ya no comíamos apitos, no íbamos a caminar por Junín, a veces solo nos veíamos para comer torta, cuando según ella, Fede la dejaba, y en esas tardes me decía que lo quería, aunque ya estaba cansada, que lo entendía porque era que muchos hombres la miraban, pero que era agotador, y yo sentía rabia y celos, rabia por haber sentido miedo, y celos porque Fede no la dejara salir conmigo. Entonces un fin de semana no supe nada de la mona, ya que pensé, es que no me quiere hablar por miedos. Me sentí triste, pero lo dejé pasar. El domingo por la tarde me llamó Julieta llorando. Al comienzo no entendí qué me decía. Después, cuando se calmó un poco, me dijo que la mona le habían metido un tiro. No le creí. ¿Pero quién? Dije, ¿la atracaron? No, me dijo, el novio. El tal Fede le metió un tiro porque no la iba a dejar. Ahí supe que la mona me decía la verdad. Aquella noche no dormí, tampoco lloré. Solo pensaba en ella y su cuerpo frío. ¿Dónde llevaban los cuerpos de muertes violentas? La tendría en una cava sola y pensaba en la foto de la rata, porque sabía que ella prefería estar al lado de ese cuerpo medio comido que sola. La mona, la cava solitaria y la promesa rota rondaba mi mente. Porque yo nunca quería volver a una morgue, porque no había podido cumplir la promesa, porque Fe la había matado, por no decir a dónde había ido, porque era nuestro secreto, porque la mona no se merecía eso. En la sala de velación los papás decidieron abrir el féretro, y yo estaba ahí, callada y rara, mirando desde las gradas a las otras chicas llorar, pensando que ninguna sabía que la pobre monita no quería estar ni fría ni sola, que le gustaba la torta y caminar por Junín, que se había hecho un tatú y se lo había quitado y que ni el tipo de la morgue ni yo le habíamos podido cumplir la única cosa que había pedido en el mundo, no estar sola, porque la mona prefería estar rodeada de muertos, aunque tuvieran solo media cara. Uy, está... digamos que tiene como esas imágenes poderosas de pensar en los muertos, tiene como una idea que atrapa como todo el texto que es la idea de la muerte, de pensar en cómo, en la soledad de los muertos, incluso en la soledad de los vivos. ¿Qué podríamos mejorar ahí? Pues no, o sea, no voy a revisar como literal gramaticalmente porque me llevaría todo el día, pero digamos que puedo dar como unos consejos como en la forma. Y siento que si tú estructuras el texto de una manera diferente, digamos, no empezar por el principio, que es, o sea, uno, digamos como que en la vida real todo empieza con el primer acontecimiento y termina por el último, pero digamos que en la ficción, sobre todo en la narrativa, como que esto se puede cambiar para crear diferentes efectos. Entonces, ¿qué tal? Bueno, tú empezaste con cómo conociste a la mona, pero ¿qué tal empezar por una imagen más inquietante, ¿no? ¿Qué tal empezar por una frase donde diga, la primera vez que salí con la mona o la tercera vez que salí con la mona fue a ver muertos, ¿sabes? Como, ¿qué tal empezar por ese momento donde está ella con los cadáveres? Y qué podemos pensar de la mona ya de entrada, ¿no? Como un par de párrafos así, con una digamos que creo que también falta un poco descriptivo. Es para hacer una morgue, pues yo quisiera ver mucho más, ¿no? O sea,
quisiera ver como la carne de esos, bueno, quisiera ver como una descripción más detallada de esas fotografías, quisiera ver como a este tipo también, que es como un tanto misterioso que nos enseña como todos estos muertos. De pronto, no, no. No me queda claro, bueno, digamos que el final es como, bueno, es la muerte de la mona y ese deseo no cumplido de estar acompañado durante su muerte. Digamos que lo que provoca esa muerte es otro personaje que casi no se menciona, o sea, como que pasa demasiado rápido. O sea, sabemos que hay un Fede, sabemos que sale con ella, pues no sabemos mucho más de Fede. Digamos que no me da esa impresión de ser una persona, o sea, de ser una persona que pueda matarla porque no tuve las suficientes pistas que me dijeran, no, es que Fede es una persona violenta, es que Fede es una persona controladora. Digamos que el lector necesita como este tipo de información para que el final, como que Fede la mató, pues no sea tan inverosímil, como que yo digo, pero yo no sabía nada de Fede, o sea, porque no, como que parece forzado pensar que un tipo que apenas conozco, bueno, hay otra cosa y es también pensar como en la mirada desde donde se está narrando, ¿no? O sea, no sé si ya con Andrés hemos hablado de, digamos, de las personas del narrador, ¿no? Como de la primera persona, de la segunda persona, de la tercera persona. Digamos que este texto parece escrito en tercera persona, en segunda persona, digo, no, es un narrador en primera persona, pero es un narrador como espectador. No sé si ya has leído, Claudia, no sé, una novela como Rosario Tijeras. Hola, sí, sí, la leí hace mucho tiempo, pero sí, sí la Digamos leí. que tiene o sea, pienso en Rosario Tijeras porque pienso también en ese narrador en primera persona espectador, ¿no? O sea, un narrador espectador es una persona que está inmiscuida en la historia, pero que no es el protagonista. Sí, pues Digamos sí, que en este caso cuidado, tú, perdón, ¿qué? que te estoy poniendo cuidado. Ah, bueno, que en ese caso sí, como que tú eres, o sea, bueno, tu personaje, el narrador es un personaje secundario y que como que da vueltas sobre la vida de esta mona y que pues es como cómplice de todas sus actividades, ¿no? Entonces, podrías jugar con eso también. De pronto, tal vez tú no puedas ver todo lo que hace Fede, bueno, lo que hace el novio con ella, porque pues no puedes estar ahí pendiente porque eres una persona, o sea, eres una narradora que es corpóreo, que tiene un cuerpo y que no puede estar detrás de todos los personajes todo el tiempo. Entonces, digamos que narrativamente podrías pensar en unas pistas que le den al lector de Fede es un tipo como extraño, como tal vez es un tipo como que no o sea, que a ti no te convence y das razones para ello. De pronto, no sé, un día te fuiste a pasear con la mona y tenía un ojo morado y no te quiso decir qué era lo que tenía, pero bueno, tú indagaste ahí como, o sea, ¿qué le habrá pasado? O sea, o puede que, digamos, bueno, hay otras como palabras, bueno, como expresiones que usas en el texto, digamos que la mona era una persona inteligente, pero no sabemos por qué era inteligente, o sea, digamos que hay adjetivos en la narrativa que no nos dicen nada, sino nos dan como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, bueno, tú dices que también, o sea, bueno, tu narradora dice que también es una persona inteligente, pero no sabemos si es ñoña o si es que le va bien en el colegio o si, o si tal vez es sagaz como la vida, como que si tiene calle y eso la hace una persona inteligente. Mm, sí, como ese tipo de cosas, como revisarlas, ¿no? Y tratar de que, digamos que la continuación del texto no sea como tan esquemático, no sé. Primero fuimos a la Astor a comer sapito, después fuimos a Málaga, después fuimos a San Antonio, después, sí, sabes, como que son unos eventos
que transcurren uno detrás de otro y que caben como en lo anecdótico, pero no caben en la narrativa. O sea, yo no sé, no me dice nada que fueron a tantos lugares y no sé qué pasó en tantos lugares, o no sé cómo eso me conecta al final como con la muerte de, de, ¿de qué? De la mona, ¿no? O sea, siento que a la historia le falta un poco como esa redondez que tienen los textos para que cada evento, cada sentimiento, cada como descripción me lleven a eso, ¿no? O sea, en un texto todo me tiene que llevar al final, digamos, o sea, cada cosita que tú digas en el texto me tienen que llevar a la muerte de la mona, o sea, cómo todo eso terminó matando a la mona de alguna forma, ¿no? De alguna forma indirecta o directa, digamos que pues Fede mató a la mona, pero indirectamente la narradora también colaboró con eso, o sea, entonces puede que necesites como pensar en eso también. Listo, muchas gracias. Pues me gustaron bastante como lo que me dijiste, entonces ya, y se me ocurre cómo arreglarlo. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, ¿listo? ¿César? A ver, sí, muchas gracias por el texto. Para mí sí me encantó bastante la descripción que das de los escenarios de Medellín. Me parece que de alguna manera sí, el hecho de ir a ese tipo de escenarios en esa forma como tal, no solamente reiterativa, sino como consecutiva, digámoslo así, sí le da cierta característica al, digámoslo así, a la categoría de inteligencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De los personajes. Yo creo que sí. O sea, pudieran estar en otro sitio, digamos, más relax, más de otro contexto. ¿Sí? O sea, de alguna manera los personajes, por su psicosis, eh, buscan sus sitios donde se sienten, entre comillas, más cómodos. Entonces, digamos que sí me gustó el hecho de escribir esos escenarios porque de alguna manera también cumplió o ha venido cumpliendo con, digamos, como esos tics, como esas cosas que hemos venido haciendo en cada sesión, de ir al sitio que no, volver al sitio que no fuimos alguna vez, esos sitios. Me parece que como complemento a los ejercicios, no solamente de lo que es el texto, de generar un texto para el narrativo poético, también está cumpliendo de alguna manera con algunos de los ejercicios o tips que dejamos para eso. Yo le haría finalmente con respecto a lo de la morgue, que hay sitios que por ser ese tipo de sitios, pues una morgue, siempre hay una escenografía, una coreografía al exterior que necesariamente que uno podría escribir en la forma como lo escribes, como estás describiendo las cosas, que nos hagan o nos den la pista efectivamente que están en una morgue que más y que quedó ahí y que de alguna manera no necesariamente hay que mostrar, pues decir, la disección del cadáver para decir que pues estuvo en una morgue. Entonces, es un poco mirar cómo a través de la construcción narrativa sigues en ese ejercicio de descripción, pero también buscando un poquito más de escribir o dando pistas sobre efectivamente por qué Fede se vuelve violento, por qué Fede, que de alguna manera lo dices, pero que habría que entrar a identificar unas pistas que nos den a entender que Fede tiene alguna razón para matarla. Gracias. Gracias, César. Bueno, yo creo que no alcanzamos, o sea, bueno, hay otro texto, pero creo que... Yo quiero decir algo de este texto, por favor. Sí. Ah, bueno, ¿tú lo revisaste? Yo, o sea, no lo revisé, o sea, no le hice como correcciones puntuales, pero sí lo podemos hacer, como hacerle después o podría también aportar ahí como hacerle correcciones más puntuales. Pero sí quería como darle un comentario, me parece que es un texto que, o sea, tiene mucha riqueza en muchos elementos, ¿no? Entonces sí valdría la pena como explotarlos un poquito más, es lo que yo creo. O sea, por ejemplo, esto que te dijo Esteban de quizás iniciar desde otro lugar,
Y también pensar en, en lo que se le puede dar como en la intimidad, porque siento que como que empezaste como éramos muy diferentes, entonces después nos volvimos amigas. ¿Y qué pasa si cuentas como detalles un poco más específicos que muestren cuál era el grado de, o sea, qué tan amigas eran, ¿sí? Que lo vayas mostrando desde el inicio, así dentro del cuento también muestres que no eran tan amigas al inicio, que parecía como que era muy difícil serlo hasta que estuvieron en el mismo salón o algo así. Pero sí creo que valdría la pena tener más imágenes de eso, ¿no? De qué tan cercanas eran y qué era esa cercanía y qué las unía, como eso que dijiste al final, porque el texto va tomando más fuerza al final cuando dices cosas como, por ejemplo, que a ella le gustaba caminar por Junín, ¿sabes? Ahí uno sabe que sí la conocía, ¿no? Que de pronto otras personas no la conocieron como ella. También me parece interesante si ahondaras un poquito más en esas promesas que uno sabe que no va a cumplir, o sea, como que no es tan importante el tema en el texto, pero sí esa parte de mostrar eso que es, ¿no? O demostrar cuando uno cae en ese tipo de actitudes, cómo se dan. O sea, creo que es un poco más eso, ¿no? Como mostrar un poco más eso en el texto, ¿sí? Que solamente dejarlo dicho. Y sí creo que usaste mucho el verbo decir. Bueno, eso era lo que yo tenía por ahí. Gracias. No, es que por eso era como lo que le decía Andrés al principio. Yo cuando escribo repito muchas veces palabras y no me doy cuenta. Entonces a veces prefiero ni siquiera escribir porque sé que después me voy a sentir como mal conmigo misma. Entonces como algo así. Entonces, bueno, no, pero gracias como por los aportes. Ay, no, pero sí sigue escribiendo, está muy poderoso ese texto. O sea, yo sé que uno como que cuando le hacen comentarios se bajonea un poquito, pero me parece que hay una, o sea, me recordó un poquito Opio en las nubes como en un par de frases. Sí, o sea, hay algo de la forma de hablar que estás presentando ahí el narrador que tiene mucha riqueza. Así que, o sea, de hecho hacemos estos comentarios como para darles una idea de cómo es el proceso de edición, pero sí, todos y todas las que están aquí sigan escribiendo, por favor. Sí, sí, o sea, digamos que esto es como para que mejoren el texto. Y bueno, yo trato, bueno, lo que dijo Andrés es que uno no tiene misericordia al editar, ¿no? Pero bueno, ahí, o sea, no es porque sea una mala labor, o sea, como una labor como malvada, sino que es como una forma de mejorar también los textos. No, no, yo sé que sí. Antes los agradezco mucho porque de verdad me están dando un montón de ideas y creo que el texto puede mejorar mucho. Y aunque es como algo personal conmigo mismo, pues me siento como, ay, no, porque no lo hice mejor. Pero ya. Bueno, sí, yo creo que ya no, o sea, no alcanzamos a corregir más textos igual, digamos, todos los textos que nos envíen al WhatsApp, pues, o sea, vamos a corregirlos y vamos a enviar como esos comentarios, digamos, como tipo los que hice acá. Entonces, bueno, yo creo que si alguien tiene preguntas, alguna cosa, quiera Yo, decir. Esteban. Hola, Paula. Bueno, a mí, Claudia, me encantó tu texto. Digamos que si lo quiero para una narrativa extensa, está muy bien agregar todos los detalles y comentarios que comentan Pili, que comenta Esteban al texto. Me gusta el lenguaje coloquial, me gusta que sea así directo, muy escueto, muy emocional, ¿sí? Yo soy un poco más así, soy más de narrativa. Si lo quieres extender, perfecto, maravilloso, contar todo ese tipo de detalles, de dónde nació la amistad, cómo está estructurada esa amistad, por qué la relación de este hombre con esta chica así de esa manera y cómo se desenvuelven las cosas. Para un relato corto, está perfecto. Está perfecto porque presenta un clímax, presenta un desenlace, presenta como ese apoteosis. Y me gusta por eso mismo. Pero si lo quieres extender, si lo quieres más largo, como tipo una mini novela, una mini narración específica, lo puedes complementar mucho más, le puedes abrir
más porque el texto da para que lo abras mucho más y para que lo extiendas. Ya si lo quieres convertir en una novela, pues maravilloso porque le puedes seguir sacando el estilo, puedes crear a cada personaje por aparte, presentarlos, agregarle, si quieres, todas las características que tiene cada uno de los personajes, desde su tema de cómo se viste o su aspecto físico, su vestuario, hasta la parte psicológica. Pero sí, me gusta el texto. Comparto pues las opiniones de Esteban y de Pilar con respecto a lo que es la estructura narrativa y que sí de pronto puedes agregar un poquito más dentro de la información, ¿sí? Pero me encantó Claudia tu texto, me encanta mucho los otros textos que han leído también y nada, sigan escribiendo, esta es digamos que como un abrebocas de lo que realmente se hace en el trabajo de edición, que es mucho más profundo, como lo decía Esteban hace un ratico, como lo ha mencionado Pili. Y bueno, ya a medida que uno va aprendiendo, va puliendo sus textos y va dándose a entender de una mejor forma, va creciendo con el texto, ¿cierto? Esto es, yo lo llamaría como acunar a nuestro bebé. Empezamos con todo el proceso de creación de lo que yo quiero expresar en el texto y continúo acunando, criando y viendo crecer a ese bebé que es el texto de cada uno. Entonces, mucho ánimo. Por favor, no dejen de enviar esos textos tan lindos y hermosos que ustedes escriben, sea poesía, sea narrativa, de lo que les nazca, pues de su escribir, de su sentir. Y nosotros con mucho cariño les vamos a hacer estas retroalimentaciones precisamente para eso, para que nuestros pequeños escritos crezcan de una forma muy linda y bueno, ¿por qué no? Llegar a publicaciones mucho más grandes. Gracias. Gracias, Paola. Con mucho Eso es lo gusto. que quería Y ya. agregarle a, a Claudia, que hay unos, por decirlo así, una jerga, una forma de hablar de esos sectores de Medellín y de esos escenarios, donde uno puede con esa forma de describir los personajes a través de esas formas de hablar o cómo lo dicen, ¿sí? Como dicen ciertas cosas los de que viven en Medellín, en Junín, tan a veces sin necesidad de que uno escriba, pues tiene ojos verdes, no sé qué, no tiene cara de matón, sino hay ciertas frases, ciertas formas de o alocuciones, pues, regionales que describen un personaje sin que uno La dice jerga. esa jerga y eso describe un personaje sin necesidad de que uno piense. Entonces sería muy bueno porque como estás trabajando un lenguaje muy cotidiano, una narrativa muy de ciudad, una narrativa muy de lo que pasa en lo urbano, ¿sí? Sería muy interesante para que esas, donde hace falta un poco describir más el personaje, entregarnos más pistas sobre el personaje, de pronto utilice cerca sobre esas alocuciones regionales. Eso era la sugerencia. Gracias. Bueno, Gracias, César. entonces, bueno, si nadie tiene más preguntas, pues podemos dar por terminada la sesión. Igual, muchas gracias como por continuar con este proceso, que ya pues todavía queda como gente que está interesada como en seguir aprendiendo, en seguir escribiendo. Y bueno, también agradecerles a todos, como a mis compañeros de tertulia por estar pendiente. Entonces, yo creo que ya con Andrés verán correcciones. Continuaremos con las correcciones. Igual la otra sesión, entonces bueno, para los que faltan, si ya, bueno, ya se quedan muy rezagados como que ya alguien se quedó sin corrección, entonces pues ya sería como de una forma asincrónica, ¿no? Como dentro del texto, pero la idea es que, bueno, esos textos que no se leyeron hoy, pues que se lean, ojalá la próxima clase y ya.
Entonces, Listo, muchas gracias Esteban por los comentarios, de verdad que yo también aprendí un montón hoy con todo lo que dijiste. Sabes que me pareció muy interesante esto de ni tan críptico ni tan literal. Y yo tengo un poco de, o sea, siento que también tengo que mejorar eso en mis textos, a veces puedo ser muy críptica. Entonces, bueno, te agradezco mucho y nada, pues nos vemos dentro de 8 días. De verdad que muy, muy bacana la sesión, Esteban. Gracias. gracias, Pili. Chao. Chao.